preguntas importantes que quisiéramos que puedan ser respondidos lo más antes posible. Quisiéramos saber qué es lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Por ejemplo, los que están estudiando en el colegio, quisiera ya nomás saber, se preguntan, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? Los que ya están terminando la universidad, ¿dónde voy a trabajar? Y los solteros, ¿con quién me voy a casar? Hay preguntas importantes en nuestras vidas, pero hay preguntas mucho más importantes, hermanos, para nosotros los creyentes, que respondernos aquí en esta vida. Como por ejemplo, ¿cómo saber si soy un cristiano verdadero? ¿Qué me asegura si yo estoy camino al cielo? ¿Cuáles serían las evidencias en mi vida cristiana de que realmente yo soy un hijo de Dios? Esas realmente son preguntas muy importantes, hermanos, para nuestra vida. Desde el más pequeño hasta el más viejito, esas son las preguntas más importantes aquí en la vida. Y el apóstol Pablo nos va a aclarar justamente estas preguntas. Pablo nos va a mostrar quién es un hombre espiritual, quién es un hombre cristiano, pero a la misma vez nos va a presentar quién es un hombre carnal, quién es un hombre incrédulo. Así que la verdadera sabiduría de Dios, el apóstol Pablo nos va a decir, es espiritual, porque solo los espirituales pueden entender lo que Dios ha revelado en su palabra. Mientras el hombre natural no puede entender, no quiere entender, para él las cosas espirituales son tontería. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en estos dos versículos. Y lo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es un contraste entre el hombre espiritual que tiene el Espíritu Santo y el hombre natural, o el hombre carnal, o el hombre incrédulo que no tiene al Espíritu Santo. Vamos a ver ese contraste. ¿Cómo es un hombre cristiano, un hombre que tiene al Espíritu Santo, y un hombre que no tiene al Espíritu Santo? Así que este es el reto en esta mañana para nosotros. Examinarnos conscientemente y ser sinceros con el Señor si yo soy un hombre espiritual, si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, o puede que me esté engañando. Y si ese es el caso, mi hermano, tú puedes venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en estos pasajes. Así que en primer lugar vamos a ver, el apóstol Pablo nos va a describir al hombre natural, al hombre natural. Y en segundo lugar vamos a ver al hombre espiritual. Ese va a ser el bosquejo en esta mañana de nuestro texto. El hombre natural, que es el hombre incrédulo, y el hombre espiritual. ¿Cómo es ese hombre espiritual? Así que vayamos al versículo 14, que nos va a estar mostrando el primer punto. La persona natural no discierne las cosas espirituales. Versículo 14. Dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La pregunta que podemos hacernos, ¿quién es ese hombre natural? Las Escrituras lo describen de distintas maneras a este hombre natural. En el griego esta palabra es psukikos, así es esta palabra en el griego, que en otros pasajes se traduce también como un hombre animal o como un hombre sensual. Así es como lo describen las Escrituras. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 15. Quisiera que me acompañen a ese texto. Santiago capítulo 3, versículo 15. Vamos a reconocer cómo es este hombre natural, o también se le llama como un hombre animal. Santiago capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. El apóstol Santiago, hablando acerca de la sabiduría de este mundo, dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólico. Y ahí la palabra animal es la misma palabra que nosotros encontramos ahí en 1 Corintios. Lo que está diciendo es que la sabiduría de este mundo proviene del hombre sin Dios, de un hombre que está enfocado en las cosas materiales y que no tiene al Espíritu Santo. De alguien que vive como si este mundo fuera lo único que existiera. Así es este hombre, esta sabiduría mundana. Es como alguna vez nosotros hemos aprendido en la escuela, ¿no? Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, ¿no? O sea, ese es el ciclo de vida del hombre natural, así es como él piensa. Todo lo que existe aquí en la tierra es el fin para este hombre natural. Y es así como nosotros vemos a los animales, ¿no? Los animales nacen, crecen, se reproducen y pues no los comemos, ¿no? Mueren. Y esa es la idea de aquí de 1 Corintios. El hombre natural es un hombre animal, un hombre que está enfocado en las cosas terrenales. Pero también esta palabra lo encontramos en Judas capítulo 1, versículo 9. Judas 9. Y en este pasaje, esta palabra, psíquicos, que es hombre natural, se traduce como hombre sensual. Es lo que dice en el versículo 9. Estos son los que causan divisiones. Está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Ese es el hombre natural. Alguien que está controlado en la mente por sus deseos, por sus afectos corrompidos y malvados. Así es entonces el hombre natural, alguien que está enfocado como si fuera el fin, todo lo que existe aquí en la tierra, que tiene unos deseos, una mente malvada, que solamente vive para este mundo. Ese es el hombre natural. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le llama hombre natural? Pablo nos va a dar dos características ahí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos va a dar dos características de este hombre natural. En primer lugar nos va a decir que este hombre natural es incapaz de percibir voluntariamente las cosas del Espíritu de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra traducción dice de la siguiente manera: no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y esta palabra acepta en el griego está en el tiempo presente. Lo que significa es que este hombre natural continuamente rechaza de manera activa las cosas espirituales. El hombre natural se caracteriza una vida de rechazo a las cosas de Dios. No acepta las cosas espirituales. Esa es su forma de vida. Eso es lo que está diciendo. Así es el hombre natural. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 7 lo dice de otra manera. Eso es lo que dice Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen contra sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo está diciendo, no es lógico ser incrédulo y a la misma vez tener o saber o aplicar las cosas espirituales. Eso no es lógico, eso se contradice, dice el apóstol Pablo. Y así es un incrédulo. Un incrédulo vive, practica las cosas del mundo y no le interesa nada de las cosas de Dios. Y eso es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino y se presentó como el Hijo de Dios, los hombres le rechazaron. En Juan capítulo 3, versículo 19,
Dice el apóstol Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. La voluntad del hombre natural, el corazón del hombre natural no desea ni quiere aceptar las cosas de Dios. Así es el hombre natural. Un comentarista dijo, el hombre no espiritual desprecia las cosas del Espíritu de Dios porque no las puede entender ni las desea. Solo acepta las cosas del mundo. Así es como se describe a este hombre natural. Pero ¿por qué es esa la actitud del hombre natural? Y el versículo 14 nos da la razón por qué el hombre no quiere aceptar, no quiere entender las cosas espirituales. Vean nuevamente el versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Se acuerdan? Ya el apóstol Pablo ha estado diciendo en el capítulo 1 que para el hombre incrédulo todas las cosas que hace el cristiano es tontería. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Las cosas espirituales, las cosas de Dios son una tontería, una insensatez, es algo absurdo para ellos. Que tú salgas de tu casa con toda tu familia, saludando a tus vecinos, estoy yendo a la iglesia, ¿no? Ellos en su mente, ¿cómo pierden el tiempo de las personas? Para ellos es una tontería lo que hace el cristiano. ¿Y cuáles son esas cosas del Espíritu de Dios que no aceptan los incrédulos? En primer lugar, no aceptan su pecado. Ellos no quieren verse a sí mismos que son pecadores. Así que puedes tú empezar a examinarte, ¿no? Si eres un hombre natural o eres un hombre espiritual. El hombre natural no quiere aceptar las cosas de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? En primer lugar, no acepta su pecado. Cuando tú le dices a un vecino que estás caminando en pecado, te dice, sí, todos lo hacen, yo soy uno más de ellos. Se justifica. Así es un hombre carnal, un hombre que no conoce al Señor. Pero también no aceptan su culpa, no aceptan el perdón de Dios. Para él es una tontería ser salvos por gracia, ser justificados. Ellos no quieren saber de Cristo. El incrédulo puede querer las bendiciones de Dios, pero no querer a aquel que da las bendiciones de Dios. Así que Pablo está diciendo que el hombre natural no le interesa nada de las cosas espirituales. Para él es irrelevante todo lo que hace el cristiano. No tiene sentido para el hombre incrédulo. Por ejemplo, hace un momento les estaba anunciando, el día domingo vamos a ir a tener un culto unido entre muchas iglesias. ¿Cómo has reaccionado en tu mente, hermano? ¿Es una pérdida de tiempo para ti aquello? Para el incrédulo sí, es una pérdida de tiempo. No le interesa. Vamos allá a visitar. El incrédulo dice, no, voy a estar en mi casa, estoy más tranquilo. Así que esa es la característica del hombre incrédulo. No quiere hacer ni le interesan las cosas espirituales. Pero en segundo lugar, dice Pablo, pues nuestra otra característica de este hombre natural, es un hombre natural porque es incapaz de comprender las cosas del Espíritu de Dios. En primer lugar ha dicho que de su voluntad, de su deseo, no quiere las cosas de Dios. Pero en segundo lugar dice que en su mente ahora no le interesan las cosas de Dios. Miren el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No significa esto, mis hermanos, que el incrédulo pues tiene una mente retrasada, una mente que no puede comprender cosas, información, no. Pablo más bien está describiendo la incapacidad de comprensión espiritual por la falta del Espíritu Santo. Ellos son incapaces de poder comprender las cosas espirituales.
Y Pablo, recuerden que está contrastando aquí entre el hombre carnal y el hombre espiritual. En el versículo 16 de 1 de Corintios capítulo 2 va a decir que el cristiano tiene la mente de Cristo. Pero el incrédulo que no tiene el Espíritu Santo tiene la mente natural. Y esa mente natural es incapaz de poder comprender las cosas espirituales. Ellos pueden adquirir información, pero ellos no pueden procesar esa información espiritual para vivir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Puede de muchos de esas personas que estén dentro de las iglesias, hermanos, escuchar todos los domingos el sermón, estar en los discipulados, puede adquirir información, pero ellos no pueden procesar esa información espiritual y aplicarlo en su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo de este hombre natural, de este hombre carnal. Así que tú puedes estar examinándote, mi hermano. ¿Te cuesta a ti aplicar las cosas espirituales? ¿Es difícil para ti caminar conforme a la voluntad de Dios? Pablo dice, si tú tienes al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que te va a ayudar a aplicar esas cosas. Es por esa razón que nosotros creemos, mis hermanos, en una santificación progresiva. El cristiano no se atasca ahí 10, 20, 30 años, no. El cristiano va creciendo poco a poco. Algunos corren, algunos van al trote, algunos van caminando, pero avanzan. Pero el hombre natural no tiene esa capacidad, hermanos. Puede adquirir mucha información. Puede aún leer la Biblia 20, 30 veces y conocer mucho de las cosas de Dios, pero no tiene la mente de Cristo para procesar esa información. ¿Y por qué es aquello? ¿Por qué la mente del incrédulo es así? El apóstol Pablo en otros textos nos va a describir de la siguiente manera. Quiero que me acompañen ahí a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Miren que ahí el apóstol Pablo nos va a describir cómo es la mente del incrédulo. ¿Cómo es la mente del incrédulo? Creo que se ha acabado la pila. Si me escuchan ahí, no pasa nada. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y se quiere del Señor, que ya no andéis como los gentiles. Recuerden que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les está advirtiendo cómo caminan los incrédulos. Miren cómo caminan los incrédulos. Dice que andan en la vanidad de su mente, ¿no? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de sus corazones. ¿Cómo es la mente de un incrédulo? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Está entenebrecida. Y esta palabra entenebrecida también se traduce como sin luz o está en tinieblas. Es así como está la mente del incrédulo. Está en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia de aplicar las cosas espirituales en su vida. Pero tal vez alguien podría decirlo, pero mi vecino es bueno, siempre me ayuda en las cosas buenas, siempre está ahí. Mi jefe es inteligente, es generoso, ¿cómo puede ser que su mente esté entenebrecida? Hace cosas buenas. Mis amigos de la universidad parecen más buenos que mis hermanos de la iglesia. Pablo está diciendo aquí que la mente del incrédulo, de aquel que no tiene el Espíritu Santo, está en oscuridad, en tinieblas. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué ellos están así?
Mira nuevamente el versículo 14 de 1 de Corintios capítulo 2. Dice el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales se necesitan discernimiento espiritual. Las cosas espirituales se necesitan de discernimiento espiritual. Y esa palabra discernir también se puede traducir como examinar. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayuda a examinar. Pero el hombre incrédulo no tiene esa capacidad. El incrédulo no puede examinar cuando se encuentra frente a los asuntos espirituales. Es capaz de evaluar su vida frente a los asuntos eternos. Tú puedes predicarle y decirle que se arrepienta de sus pecados, si no un día va a experimentar el infierno. Para él eso es tontería. No puede discernir, no puede ponerse a pensar un momento y decir, ¿será esto verdad? Es incapaz de evaluar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está más concentrado en vivir esta vida conforme a su voluntad que conforme a la voluntad de Dios. Y aquí, mis hermanos, quisiera aclarar algo. No estoy diciendo que el hombre incrédulo es incapaz de conocer otros aspectos de la vida. No estoy diciendo que el incrédulo es tonto, ¿no? No tiene una mente sana. Muchos incrédulos, mis hermanos, pueden ser más inteligentes que los cristianos. Pueden ser más educados, más capaces de realizar ciertas investigaciones científicas y hasta pueden llegar a ser moralmente más rectos que los cristianos. Hay muchas personas que son así, son bien educados. Pero lo que Pablo nos está diciendo, en todos los asuntos espirituales, ellos están incapacitados. No pueden comprender. Alguien dijo, está privado el incrédulo de la presencia interior del Espíritu Santo para que ilumine su entendimiento. ¿Por qué nosotros podemos entender las Escrituras? ¿Por qué nosotros podemos de alguna manera esforzarnos cada vez que escuchamos la palabra de Dios y decir, sí, creo que mi vida está andando mal y debo ir en arrepentimiento? Porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Ilumina nuestra mente, nos da luz para ver las cosas espirituales, pero el incrédulo no puede examinar. De su voluntad no quiere y de su mente es incapaz de comprender las cosas o los asuntos espirituales. Pero ¿cómo es la persona espiritual? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 15. La persona espiritual, dice el texto, juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. Yo sé que algunos ya están pensando, ¿cómo es eso? Solo Dios puede juzgar. Pero miren el versículo 15, mis hermanos. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas. Pablo literalmente dice que el cristiano sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y él hace un veredicto. El cristiano hace un veredicto. Esto dice, está bien, esto es la voluntad de Dios. Esa capacidad tiene el hombre espiritual. Y nuevamente aquí la palabra juzgar también se traduce como examinar. El cristiano puede examinar las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Muchos dicen, mis hermanos, que el cristiano no puede juzgar, no debemos juzgar, y utilizan Mateo capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ahí el Señor Jesucristo no está prohibiendo juzgar, sino más bien el juzgar hipócritamente. Eso es lo que prohíbe ahí el Señor Jesucristo.
Pero Pablo dice aquí, el hombre espiritual juzga todas las cosas, examina todas las cosas. El cristiano no es un crédulo que cree todo lo que escucha, todo lo que ve y todo lo que palpa. Así no es el cristiano. Todo lo que dicen allá afuera, amén. No es así el cristiano, dice aquí el apóstol Pablo. En cuanto a los asuntos espirituales que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos la capacidad, o el hombre espiritual tiene la capacidad de aplicar en su vida y gozarse en esa sabiduría de Dios. El hombre espiritual, dice aquí, puede juzgar, puede examinar las cosas que le agradan a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y yo sé que si tú eres un cristiano, eso pasa en tu vida. Cuando te encuentras frente a una decisión que tomar, de alguna manera tú te das cuenta si eso está bien, agrada al Señor o no agrada al Señor. Eso pasa en la vida del cristiano. Y ese es el obrar del Espíritu Santo. Miren, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 11, cómo esta iglesia pues podía discernir, examinar las cosas que son del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y esta es la vida del hombre natural o del hombre espiritual, hermanos. Miren el capítulo 17, versículo 11. Dice aquí el texto, versículo 11, Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es la capacidad del cristiano. El Espíritu Santo se encarga en discernir la verdad del error. Y los hermanos ahí de Berea examinaban, dice, cuando escuchaban predicar. ¿Y quién predicaba en ese entonces? Pablo. A uno de los hombres grandes que llevó el Evangelio, el apóstol a los gentiles, era examinado por la iglesia, por los miembros. Ellos no aceptaban todo lo que decía ahí el apóstol. Ellos podían examinar si lo que está diciendo es conforme a las Escrituras. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, también nos da esta advertencia en este mandato a la iglesia, a que nosotros podamos discernir a los falsos maestros que están introduciéndose en la iglesia. Miren 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ahí encontramos esa misma palabra que Pablo utiliza en Corinto, buscar. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora miren el énfasis de Juan: muchos falsos maestros. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, esta palabra muchos se refiere más a los falsos maestros que a los verdaderos que predican una sana doctrina. Hay muchos falsos maestros. Y la advertencia de Juan es: iglesia, examine, pruebe si hay falsos maestros que les está enseñando. Así que, mis hermanos, cuando el creyente es salvado por el Señor, Él tiene algo especial en su vida. Él tiene el don del discernimiento espiritual. Hemos llevado el curso de los dones espirituales. Ahí pueden recordar acerca de este don espiritual. Esto viene incorporado en el paquete de salvación, hermano.
A ti el Espíritu Santo te ha concedido esta habilidad de discernir los espíritus, ¿no? De ver, de identificar qué es falso y qué es verdadero. Esa capacidad vino con el Espíritu Santo, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En cambio, el espiritual juzga, puede discernir, puede examinar lo verdadero de lo falso. Y muchos, mis hermanos, hoy en día en las iglesias evangélicas, pues están levantando muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, apóstoles, que están predicando otro evangelio. Y saben, mis hermanos, muchos de las iglesias evangélicas, sabemos que otras iglesias son, o los testigos de Jehová, los mormones, ellos no son iglesias, son sectas, ¿no? Están totalmente equivocados. Pero dentro del contexto evangélico, mis hermanos, muchos que se congregan a sus iglesias tienen esta habilidad si son cristianos. ¿Cuál es esta habilidad? De discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Y saben, muchos de esos cristianos que están dentro de la iglesia, por no ser fieles a las Escrituras, simplemente se callan y siguen las prácticas de las iglesias. Muchos saben que esto es verdad, pueden discernir porque tienen al Espíritu de Dios, pero también muchos en esas iglesias, mis hermanos, cristianos que se congregan, que no pueden discernir, posiblemente no tengan al Espíritu Santo y estén ahí aceptando todo lo que dicen sus pastores. Hermano, de tus 100 bolivianos el Señor te va a dar 200. Amén. Posiblemente muchas de esas personas, mis hermanos, no tengan al Espíritu de Dios, porque no pueden discernir entre lo que es espiritual y lo que no es. Este es el hogar del Espíritu Santo. Podemos discernir, examinar y juzgar las cosas. Tú y yo tenemos esa capacidad, hermano. ¿Sabías aquello? Tú tienes esa capacidad. Gracias al Espíritu Santo. No es porque nosotros seamos más inteligentes de los que los incrédulos, no es que tengamos una buena educación, no. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice que esto de tener el Espíritu Santo es por gracia, un regalo del Señor, y en ese regalo nos ha dado este regalo de discernir lo verdadero de lo falso. Así que Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintio: ustedes tienen la capacidad intelectual, espiritual para discernir. No se dejen contagiar por los filósofos que les rodean. Si ustedes recuerdan, esos filósofos estaban influenciando harto a los cristianos. Pablo dice: no, ustedes pueden discernir aquello. Pueden discernir si es correcto o no es correcto. Y claro, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí, Él se presentó como este hombre espiritual que el apóstol Pablo nos describe aquí. Ahí en el versículo 15, nuevamente nos dice el pasaje, el apóstol Pablo, que a los hombres espirituales, o el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero a él no pueden juzgar. Miren nuevamente el versículo 15. Eso es algo raro. Eso es algo raro. Dice: en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero a él no es juzgado de nada. Otra traducción puede entenderse mejor. En cambio, dice, el hombre de espíritu lo juzga todo. Y a él, al hombre espiritual, nadie puede juzgar. ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo que el cristiano es intachable, sin errores, y nadie puede decirle algo? No, mis hermanos. ¿En qué sentido Pablo está diciendo que el incrédulo o el hombre carnal no puede juzgarle al cristiano? El cristiano, mis hermanos, eso es lo que está diciendo Pablo, no puede ser juzgado en los asuntos espirituales por el incrédulo. Porque el incrédulo no puede discernir asuntos espirituales. El creyente es juzgado en base a la palabra de Dios.
El incrédulo no puede entender la palabra de Dios. Por ejemplo, si se trata de asuntos eternos en la vida del cristiano, solo las escrituras pueden decirle tú vas a ir al cielo o tú no vas a ir al cielo. Pero el hombre carnal no puede decirle a un cristiano, ¿sabes? Parece que te vas a ir al cielo o al infierno. No. Quisiera darte una ilustración para que puedas comprender mejor aquello. Imagínate, hermano, que hay dos amigos íntimos, pero que son ciegos. Dos amigos que son ciegos. Y Dios, pues, le concede la vista a uno de los ciegos. Y la persona que se cobra la vista, ahora él puede ver lo que él necesita. Ahora él puede ver con qué color de ropa se está vistiendo, ¿no? Pero también este joven que se cobró la vista puede ver la necesidad de su amigo. Yo te pregunto, ¿será que el ciego le puede decir al que se cobró la vista por dónde caminar? ¿Será que el ciego puede decirle al que tiene los ojos qué color de ropa está vestido? ¿Por dónde llegar a qué lugar? No. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El incrédulo está ciego espiritualmente y no puede decirle al cristiano, pues de esta manera caminar para hacer la voluntad de Dios. Por eso, en ese sentido dice Pablo que a él, al cristiano, al hombre espiritual, no es juzgado de nada. El incrédulo no puede ver las cosas espirituales, pero tú sí. Y el incrédulo no puede decirte cómo caminar bajo la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Los jóvenes muchas veces, cuando están en la universidad, piden consejo al compañero, ¿no? Hay un joven que me está pretendiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Será que puede ayudar tu incrédulo en esos asuntos? Eso es lo que está diciendo Pablo. El incrédulo no puede entender los asuntos espirituales y no puede enseñarte cómo caminar bajo la voluntad de Dios. Es incapaz el incrédulo. Así que cuando tenga un conflicto no corran al incrédulo a pedir consejo. Ahora, nuevamente, no estoy diciendo que en todos los asuntos el incrédulo es incapaz de ayudar. Por ejemplo, si quieres hacer una buena torta, pues puedes hacerle enseñar con alguien que es de repostería y que no es cristiano, puede enseñar. Pero en todos los asuntos espirituales, mis hermanos, el incrédulo no puede enseñarnos a los cristianos cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que al espiritual nadie le puede juzgar. Nadie le puede enseñar cómo caminar bajo la voluntad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es ese hombre espiritual que nadie, mis hermanos, pudo juzgarle a él. Él más bien era quien juzgaba continuamente. En Juan capítulo 5, versículo 35, él dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y de qué manera el Señor Jesucristo juzgaba a los fariseos y a los escribas? En Mateo capítulo 23, versículo 25 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Jesucristo era sincero con todos ellos. Yo recuerdo que uno de mis compañeros en el instituto pues me decía que Jesucristo les insultaba a las personas. Y justo me mostraba este pasaje y me decía, ay, escribas y fariseos hipócritas. ¿Ves cómo Jesucristo les insultaba? Y no es así. No es así porque Jesucristo juzgaba correctamente. ¿Por qué les decía hipócritas? Dice el versículo 25, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, versículo 26, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera. Así que Jesucristo juzgaba con un justo juicio.
Podía ver el corazón de ellos y percibir la maldad en su corazón. Jesucristo les estaba diciendo: arrepientas de su vida hipócrita. Pero también, mis hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo 3, los incrédulos no podían juzgarle a Jesús. No podían decirle: ¿cómo puedes tú encaminarte aquí en la tierra? O si has hecho algo malo o algo bueno. No sé si se recuerdan en una ocasión, ahí le dice un hombre a Jesús: si tú eres Dios, bájate de ahí. ¿Te conviene eso? Si eres Dios. ¿Él podía hacerlo? Claro que sí, Jesucristo podía hacerlo. Pero miren en Lucas capítulo 23, versículo 3. ¿Cómo a Jesús nadie podía juzgarle por la vida correcta y perfecta que vivía delante de su Padre? Lucas capítulo 23, versículo 3. Ahí para condenar a Jesús, en el versículo 3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿tú eres el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Nadie podía conseguir algo en la vida de Jesús. Entonces Pilato, pues al no encontrar algo, le envía a Herodes. Tal vez allá encuentren algo de él. Ahora noten el versículo 14. Más adelante. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hermanos, a Jesucristo nadie podía acusar, nadie podía decirle qué hacer, porque él vivía conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo dice aquí que el mundo no puede juzgar a los cristianos. ¿Por qué? Porque a Jesucristo le juzgaron injustamente en la cruz. Sin hallar delito en él fue juzgado en la cruz y crucificado ahí. Y es por esa razón que Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo: yo les enviaré al Consolador, a que Él los lleve a toda verdad. Así que es nuestro Señor Jesucristo, este hombre espiritual, y todos los que tienen al Espíritu Santo, pues no son juzgados por el mundo, no son enseñados por el mundo a cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que aprendemos, mis hermanos, de este texto? ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo a nosotros? En primer lugar, Pablo quiere hacernos una pregunta para que nosotros nos examinemos. ¿Eres un hombre natural o eres un hombre espiritual? Eso es lo primero que Pablo quiere que nosotros veamos en nuestras vidas, hermanos. ¿Eres un hombre natural o eres un hombre espiritual? ¿Eres un creyente o eres un incrédulo? El incrédulo no puede entender las cosas espirituales. El incrédulo es incapaz de poder gozarse de las cosas que Dios ha mandado en su palabra. ¿Es para ti entonces las cosas espirituales aburridas? ¿Leer la Biblia no te agrada? ¿Orar al Señor es como algo pesado que no tiene deleite? ¿Es aburrido y me duermo? ¿Cómo es las cosas espirituales para ti, mi hermano? Yo sé que muchos, o casi todos, pues trabajamos durante la semana duro. Y realmente es agotador. Pero Pablo quiere que examinen algo aquí. Si tú tienes al Espíritu Santo,
Tu deleite son las cosas de Dios. Tú esperas que Dios pueda enseñarte a través de su palabra. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque nosotros nos perdemos los manjares de Dios cuando en la iglesia hay discipulados, cuando en la iglesia hay tiempo de oración. Nos perdemos. Pero eso, mis hermanos, debe darnos una alerta de manera sincera a nuestras vidas. Porque si no tengo al Espíritu Santo, esas cosas espirituales no tienen sentido. Y jóvenes, adolescentes, también ustedes pueden examinarse. ¿Es para ti aburrido las cosas espirituales? ¿No entiendes las cosas espirituales? ¿Te cuesta conocer las cosas del Señor? Eso es lo primero que Pablo quiere aclarar en nuestros corazones con toda sinceridad. ¿Cuánto yo anhelo al Señor? Si mi corazón está frío, pues realmente yo no tengo al Espíritu Santo para deleitarme en las cosas espirituales. Pero también este texto, mis hermanos, nos enseña, escucha muy bien, a confiar en el Señor en la vida diaria. En la vida diaria. El creyente puede acceder a Dios a través del Espíritu Santo y recibir todos los beneficios espirituales las 24 horas del día. Así es el hombre espiritual, mi hermano. No hay límites para recibir la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hay límites, mis hermanos. Vos de camino al trabajo puedes pedir la sabiduría de Dios para que puedas caminar conforme a su voluntad. De Dios fluye todas estas bendiciones, toda la sabiduría que tú necesitas. Tal vez tú te preguntas, ¿cómo puedo ser un esposo más ejemplar en mi familia? Ahí tienes la sabiduría de Dios. Hermano, ¿quieren ser esposas más diligentes, más piadosas? Tienes las 24 horas ahí al Señor para recibir las bendiciones. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Los jóvenes, ¿cómo puedo ser un buen hijo o una buena hija? Si tienes al Espíritu Santo, tienes esa capacidad de decidir y pedirle al Señor todas las bendiciones. ¿Quieres ser un buen estudiante? ¿Quieres ser un buen trabajador? ¿Quieres ser un buen jefe? ¿Quieres ser como Jesús? Mi hermano, tienes esa capacidad gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir y a caminar bajo la voluntad de Dios. Pero ¿saben cuál es el error en nuestras vidas? ¿Saben cuál es el error que cometemos? Nosotros, mis hermanos, nos vemos como un caso perdido. Nosotros nos vemos como el árbol chueco que no se endereza, ¿no? Árbol chueco nunca se endereza. Así es como nosotros nos percibimos. Pero Pablo nos dice aquí que no es así. No podemos verlos como un árbol chueco que nunca puede enfrentarse. No. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a examinar todas las cosas espirituales y nos da la capacidad para vivir para Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes esa capacidad. Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo puedes servir. Gracias al Espíritu Santo puedes orar, acceder a Dios libremente. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos, es el sello, la garantía de que un día estarás con Dios. Pero por último, hay algo más que este pasaje nos enseña. Escucha muy bien, mi hermano.
este pasaje nos enseña a conocer y confiar la sabiduría de Dios. Este pasaje nos enseña a conocer y a confiar en la sabiduría de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo nos ha dicho que el mundo no puede juzgarnos a nosotros, el incrédulo no puede decirnos cómo vivir. Pero sí el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo vivir. Mis hermanos, es triste ver en el internet publicaciones de cristianos o frases que suben ahí en sus perfiles con filosofía que no es nada que ver, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Con una filosofía materialista, mundana. No sé si tú has escuchado estas frases que se ponen en el internet. Ámate a ti mismo para amar a los demás. Nada que ver con el cristianismo. Nada que ver con lo que enseña el Señor. El fin justifica los medios. Puedes pecar en el camino si quieres, lo importante es llegar al fin. No enseña eso el Señor. La falta del dinero es la raíz de todos los males. ¿Es así? No, la raíz de todos los males es el pecado. La riqueza es la habilidad para experimentar totalmente la vida. No son frases que he estado viendo ahí en el Facebook, que por cristianos han sido puestos ahí. Filosofía del mundo que guía la vida de los cristianos. Y Pablo nos dice aquí, eso es imposible. El incrédulo no puede enseñarnos. Y lo que normalmente nosotros conocemos aquí, los dichos entre las personas, no castigues a los hijos porque ellos se van a rebelar más. Muchas veces así nos aconsejan en el mundo, ¿no? ¿Cómo le vas a castigar al bebé que se está portando ahí mal? Se va a rebelar más contra ti, pero no dice eso la palabra de Dios. Otro de los dichos, si te casas en un año impar, no va a haber bendición en tu matrimonio. Y muchos cristianos esperan el año par. Somos enseñados muchas veces cómo vive el mundo. Para realizar una boda, algunas tradiciones, pues la familia del varón tiene que hacerse cargo con todos los gastos, ¿no? La familia de la mujer simplemente es invitada. Eso, mis hermanos, es un pensamiento del incrédulo. Cuando alguien enferma y no hay solución médica, tienes que ir al curandero. Tal vez ahí puedes encontrar solución. Y cristianos están buscando al curandero. Hermanos, esa filosofía del mundo no puede enseñarnos a los cristianos a cómo vivir. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y si tú tienes al Espíritu Santo, puedes examinar aquello. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para examinar a cómo nosotros vivir bajo la voluntad de Dios y percibir, ver si aquello que el mundo me está enseñando es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos no somos crédulos, que lo que escuchamos decimos amén, sino que tenemos discernimiento espiritual. Yo te pregunto, hermano, ¿estás viviendo la vida cristiana conforme a la filosofía del mundo? ¿O conforme a la sabiduría de Dios? ¿Confías más en lo que el mundo te aconseja o lo que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios? Si eres un hombre espiritual, tienes la capacidad de poder examinar lo que el Señor le ha dado. Vamos a terminar hoy.